Vamos a ir para el silencio, y ahí se Ay, sí. Por ejemplo, yo no había llamado, estaba pensando. Sí. Yo había entendido. Como para que se no tocaba. Por ejemplo, trabajo a ver, silencio, por favor, jóvenes. El día de hoy, como que la semana pasada hemos abordado el tema de amparo, y si va a hacer a ustedes en el sílabo, incluso a la semana 12, que abordaron el tema de amparo. En ese sentido, el día de hoy vamos a colocar un video que nos faltó de la clase, teniendo en cuenta que hemos hecho una explicación chiquita del amparo por los judiciales, el amparo contra amparo, el amparo de la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El amparo contra la arbitral, etc. El amparo contra normas, que es cuando esas sean autoritzativas. El día de hoy vamos a ver los videos que son cortos, de 3 minutos y medio, para explicar el contenido. De igual manera, de acuerdo a su sílabo, tenemos la evaluación la siguiente semana. En este sentido, les pongo a consideración, ¿tienen que ser evaluados el lunes o el día miércoles? Miércoles. El próximo miércoles será la evaluación, para lo cual el día viernes a más tardar estaré enviando el temario del contenido de escritura del examen. Bien. En ese sentido, ya indicaré el número de preguntas y qué temas versará el examen, que de por sí tenemos que estar todo sobre el amparo, que es lo que usualmente hemos avisado después de su tarea académica. Disculpe, en el sílabo dice que el apoyo es ¿vale? La que sea municipal. Sí, no sé, así dice el chino. Igual que la... El examen individual, el examen. No, estamos yo lo que sé es tarea académica, sí, grupales, ¿no? Pero el examen, aquí debe haber un error, que es individual. Dirán ustedes el tema y la estructura del examen, cuántas preguntas tiene, etcétera, eso sí, pero el examen es individual. La tarea académica de la semana 14, eso sí, de la semana 11 estamos informando porque también es una revisión de una demanda, entonces en la PC2 sí, también demanda va a ser ya, veremos si de amparo o de habeas data, que sería la acción de garantía que estamos revisando, pero el examen de la PC2 se queda definido que es individual. Y no me había respetado ese detalle. Está para la siguiente formación en la grupal. Bien, entonces empezamos con el desarrollo. La idea del día de hoy es colocar estos videos. Había un grupo que faltaba en el proceso de amparo explicarnos, ¿sí? ¿Cuántos equipos de trabajo faltan? ¿2, 3? Ustedes, 1, ya, 2 grupos de trabajo. Bien. Después de los videos colocaremos, queremos exposiciones sus compañeros sobre la presentación de un amparo de un recurso de derecho constitucional en que se declaró fundada la demanda de amparo, y posteriormente explicaremos la redacción de una demanda que es del doctor Scoli, ¿no? De LP,
para tener detalles de cómo, porque ya ustedes son expertos, pero haciendo demandas de cortos. Ahora tenemos que ver la estructura de una demanda de amparo. En este caso es un amparo contra una resolución judicial. Es uno de los temas que estamos tratando en esta oportunidad y de esa forma estaremos terminando la presentación del contenido del día de hoy. Entonces, una vez que coloqué el video para captar la atención, se coloca el video y se escuchan las opiniones o los comentarios de cada video. Son algo de 4 o 5 videos en la presentación y de esa forma ustedes también tendrán su participación en el desarrollo de la clase. En este caso, sobre preguntas, primero sobre las medidas cautelares que habíamos explicado. Las medidas cautelares, para que se den qué presupuestos deben tener o qué elementos concurrentes tiene que tener la actividad cautelar. La apariencia del derecho, la resolviendo del derecho, peligro en la demora, la adecuación, peligro en la demora, la apariencia del derecho, el derecho invocado y la adecuación de la medida. ¿En qué procesos se interponen medidas cautelares? ¿En procesos constitucionales? O en algunos casos. Vamos a preguntar que este siempre viene, ¿correcto? A ver, Joana, ¿en qué procesos se interponen las medidas cautelares? Se requiere medidas cautelares en materia constitucional. ¿En qué procesos constitucionales se interponen? Buenos días. ¿En todos los procesos constitucionales o en algunos de ellos? Ya, muy bien. Procesos. Muy bien, el amparo, el único amparo. A ver, señoritas, también viene siempre. ¿Qué otro proceso? Ya, habeas data y cumplimiento. Muy bien, en esos 3 procesos, habeas data, cumplimiento y amparo, se interponen las medidas cautelares. Bien, entonces sabemos que las medidas cautelares son excepcionales, se pueden interponer después de la presentación del proceso correspondiente. Una vez que es admitido, se interpone esa medida que tiene como propósito cesar de forma inmediata los efectos perniciosos o lesivos de los derechos fundamentales, o también excepcionalmente podría interponerse primero la medida cautelar y seguidamente la acción correspondiente cuando el peligro pues es casi irreparable. Muy bien, entonces sobre eso, entonces se nos pregunta, ¿procede la medida cautelar en un proceso de inconstitucionalidad? Según el ordenamiento jurídico constitucional no sería posible porque solamente en 3 procesos se tendrían que analizar. Vamos a ver qué nos dice el doctor Guido con respecto a esta pregunta. Constitucionalidad. El tema no es nuevo, porque el Código Procesal Constitucional del año 2000, en su artículo 75, señalaba de manera expresa que no procede la medida cautelar en un proceso de constitucionalidad. Y ahora, el nuevo Código Procesal Constitucional del año 2021 simplemente no dice nada, con lo cual se justifica la interrogante. Por otro lado, el otro proceso de control normativo que paralela a la inconstitucionalidad, esto es, el proceso de legalidad, que llamamos acción popular, tanto en el Código Procesal Constitucional del año 2004 como en el actual, el de 2021, señala que sí procede la medida cautelar luego de que haya una sentencia estimatoria en primera instancia y que la medida cautelar va fundamentalmente a afectar la eficacia de la norma. Entonces, la pregunta, la interrogante que nos dejan los suscriptores en el canal está plenamente justificada. Algunos puntos preliminares. En primer lugar, rige siempre una presunción de constitucionalidad de la ley. Solamente puede ser cambiada por una sentencia estimatoria que declara su inconstitucionalidad y su expulsión del ordenamiento jurídico al día siguiente de publicada la sentencia. En segundo lugar, que cuando se trata de la inconstitucionalidad de una ley, recordemos, es el producto que da el poder legislativo o el poder ejecutivo. De tal manera que, para declarar su inconstitucionalidad, se requiere una mayoría calificada, esto es, 5 votos de 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Y atención, antes era una mayoría sobrecalificada, se requería 6 votos sobre 7, con lo cual parece indicar que la medida cautelar no es precisamente la que se combina con este tipo de votación calificada.
Y por último, que cuando se habla de acción popular, ya existe un pronunciamiento, ya existe una sentencia en primera instancia que dice que la norma es ilegal, que no se puede aplicar al proceso de inconstitucionalidad porque se trata de un proceso uniinstancial. Ahora sí, con todos estos insumos, sí podemos dar respuesta a la interrogante. ¿Procede medida cautelar en un proceso de inconstitucionalidad? La respuesta es no. La ley se presume constitucional hasta que en una sentencia del Tribunal Constitucional señale lo contrario. Aguardo les pueda servir. No olviden suscribirse al canal si lo considera de like y difúndalo. Entonces, como habíamos comentado, solamente, desde luego, el hecho de que se haya consignado que medidas cautelares se dan en estos derechos urgentes fundamentales como la acción de amparo, el habeas data o la acción de cumplimiento, originaría la posibilidad de que se pierda frente a los otros procesos esta tutela o este carácter urgente en cuanto al análisis del examen de película de mora, del derecho o racionalidad de la misma. Más aún cuando tenemos conocimiento que las leyes emitidas por el Parlamento o en su defecto por el Ejecutivo, de ser el caso, son leyes que se presumen su constitucionalidad y una presunción no jure, sino jure facto. ¿Por qué? Porque podrían ser cuestionadas a través de un proceso de inconstitucionalidad y leyes de menor jerarquía van a ser cuestionadas, de ser el caso, a través de la acción popular. En este caso, la acción popular, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad, la acción popular es únicamente analizada por la Corte Suprema, en este caso por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. En cambio, la acción de inconstitucionalidad va directo al TC. Y el único ente para descartar esa presunción de constitucionalidad de la norma es el TC, no hay otro. En ese sentido, por lo tanto, se esperaría un resultado del procedimiento de inconstitucionalidad para verificar si se deja sin efecto la norma, si es usada o se mantiene en el sistema jurídico. Por lo tanto, la medida cautelar no funcionaría en ese sentido, al tener en cuenta que todas las leyes que se emiten tienen esa presunción de constitucionalidad. Es el primer apartado. El segundo ya ustedes van a intervenir. Estamos viendo el siguiente. ¿Procede el amparo contra laudos arbitrales que habíamos dicho en la sesión anterior? Sí procede contra laudos arbitrales. Es lo que vamos a enfocarnos en este ¿Procede el amparo contra laudos arbitrales? Una pregunta que nos dejan en el canal es interesantísima, debido a que la Constitución peruana regula de manera expresa, además de la jurisdicción ordinaria, esto es, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, la existencia de la jurisdicción militar y arbitral. Y si esto lo concordamos con el artículo 200, inciso segundo párrafo, cuando señala que procede el proceso de amparo contra resoluciones judiciales expedidas en procedimiento regular, podemos interpretar que más que resoluciones judiciales serían resoluciones jurisdiccionales, con lo cual ingresarían los laudos arbitrales. Por otro lado, la Ley General de Arbitraje, el Decreto Legislativo 1071, sostiene que el proceso de arbitraje es uniinstancial. Primero, en su artículo 62 señala la existencia de un recurso de anulación como único medio imputatorio solo para cuestiones de forma y por causales debidamente señaladas en esta norma. Por otro lado, esta Ley General de Arbitraje hace al respecto un validaje perfecto, como lo que viene a ser el precedente constitucional 142 del año 2015, proceso de amparo, Sociedad Minera María Julia, un precedente constitucional en el cual el Tribunal Constitucional señala que al ser el amparo en el país un amparo subsidiario, el recurso de anulación que se contempla en la ley de arbitraje es efectivamente la vía igualmente satisfactoria para reclamar la vulneración de derechos en los laudos arbitrales. Con lo cual,
el amparo arbitral sería improcedente. Sin embargo, como todo en el derecho presenta algunas excepciones, esto es, el amparo contra laudos arbitrales procedería excepcionalmente en tres casos. Primero, cuando se ve la vulneración frontal y directa de un precedente dado por el Tribunal Constitucional. Segundo, cuando el Tribunal Arbitral haya realizado el control difuso sobre una norma ya declarada constitucional por el Poder Judicial o por el Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, cuando el amparo arbitral sea presentado por un tercero que no haya sido considerado en el Poder Arbitral y que demuestre una vulneración frontal y directa de sus derechos constitucionales en el laudo arbitral. Finalmente, de nuevo, procede el amparo contra laudos arbitrales. La respuesta es no, salvo las tres excepciones señaladas Tribunal Constitucional en el precedente de la compañía minera María Julia. Si considera que este programa es de utilidad, suscríbase al canal. Los arbitrales, la respuesta directa de sus derechos son. Bien, lo que pasa en este sentido, para explicar el tema del laudo arbitral, cuando yo quiero impugnar el laudo arbitral, lo puedo hacer. No necesito ir a la vía constitucional para hacer la impugnación del laudo arbitral. Me dirijo a la sala civil de la Corte Suprema, de la Corte Superior de Justicia, el lugar donde se haya realizado el laudo arbitral, yo puedo impugnar, cuestionar desde el punto de vista de la habilidad del laudo arbitral. Pero en ese sentido tienes una vía igualmente satisfactoria. Pero ¿qué supuestos uno me iría a la justicia civil, me iría a la justicia constitucional a través de un amparo contra el laudo arbitral? Serían esos únicos supuestos, ¿no? El primero de ellos, cuando el laudo arbitral haya sido manifiestamente emitido como una vulneración a un precedente constitucional. Sabiendo nosotros que los árbitros no pueden ejercer control difuso, haya ejercido control difuso y al mismo tiempo haya amparado, haya inaplicado una norma cuya constitucionalidad por parte de los órganos competentes, como el TC o el Poder Judicial en su consulta respectiva, haya declarado que la norma es constitucional. Es ahí que funcionaría la posibilidad de interponer un amparo contra el laudo arbitral, que también se dirige no al juzgado constitucional, sino que por competencia de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia. O cuando el laudo arbitral vulnera derechos de terceros, tercero que debió integrarse a la relación jurídica dentro del procedimiento arbitral y no se le permitió o no accedió a esa posibilidad. Entonces, en ese sentido, vulnera un derecho como podría haber sido el derecho de contradicción, el derecho de defensa, el derecho a presentar pruebas, etcétera, de ese tercero que se fue impedido o no integrante de esta controversia arbitral. Es solamente en esos supuestos que procedería no el amparo frente a un laudo arbitral. En los demás supuestos que puedo impugnar el laudo arbitral, sí, de repente nulidad del laudo arbitral, impugnación, pero no por cuestiones relativamente referidas al contenido esencial del derecho fundamental, el tema del derecho a la prueba, quizá el tema de una nulidad, de una afectación al debido proceso, pero en la vía correspondiente, que sería la vía civil. Pero excepcionalmente plantearíamos solamente en estos tres supuestos en base al precedente constitucional, sentencia 142-2011, la compañía minera Ayahu. Amparo contra leyes.
La constitucional fue antecedente inmediato del actual Tribunal Constitucional, regulado en la Constitución de 1979. El Tribunal de Garantías Constitucionales tuvo 12 años de existencia, desde 1980 hasta la interrupción constitucional el 5 de abril de 1992. En esos 12 años solamente tuvo un proceso de inconstitucionalidad que conocer. Eran otros tiempos en que el legislador daba su producto, es decir, una norma, una ley, y difícilmente era discutida. El día de hoy no. Es una característica propia de este tránsito al Estado constitucional de derecho tener un legislador controlado, tener un legislador sobrevolado, tener un legislador bajo el zoom, bajo la lupa. Por ello, muchas veces no alcanza con el proceso de inconstitucionalidad que se utiliza con cierta frecuencia, sino que además, por jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha habilitado el amparo contra normas legales. De eso hablaremos en esta entrega, la número 97 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguirre Grados y el día de hoy, desde el Parque Salazar, exactamente encima del primer centro comercial turístico del Perú, La Comar, hablaremos sobre el amparo contra leyes. Sean todos bienvenidos. Cualquier persona que no esté del todo integrada por la jurisprudencia constitucional nacional y se base solo en el texto del artículo 200, inciso 2 de la Constitución, podría afirmar que en el Perú está prohibido el amparo contra leyes. En efecto, la Constitución expresamente lo señala así, ¿no? Luego de definir el amparo que procede contra el acto o omisión de cualquier autoridad o persona, señala al lado de que no procede contra las resoluciones judiciales expedidas en proceso regular. Antes de eso, señala que no procede el amparo contra ley. Sin embargo, esta institución tiene su procedencia y ha tenido un desarrollo jurisprudencial. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, el artículo 25, inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual habla del derecho que tiene toda persona de exigirle a su país un recurso rápido, sencillo y eficaz. Cuando hizo la consulta a la comisión sobre qué cosa era ese recurso rápido, sencillo y eficaz, la respuesta fue el habeas corpus y el amparo, y ahí no existe ninguna limitación. Por ello, esta aparente prohibición, aparente veto del amparo contra leyes, no está. Efectivamente, el Tribunal Constitucional peruano, los fundamentos 5, 6 y 7 de la sentencia Agustín Mantilla y otros del año 2004, señala por interpretación constitucional los siguientes fundamentos. Primero, el artículo 200, inciso 2, cuando dice no procede el amparo contra leyes, no se trata en rigor de una prohibición, sino más bien de una limitación. Es decir, impide que el amparo impugne en abstracto una norma legal. Es decir, de que en general pueda señalar o denunciar su inconstitucionalidad. No es así, porque para ello se tiene tanto el proceso de acción popular como el proceso de inconstitucionalidad. También, en interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que este recurso rápido, sencillo y eficaz es contra actos del Estado que justamente lo hagan en el ejercicio de sus funciones, como son las leyes, de tal forma que deben distinguirse dos cosas. Primero, el amparo contra leyes, así un abstracto que está absolutamente señalado su improcedencia. Y otro caso distinto es el amparo contra actos sustentados en la aplicación de una ley, que sí es efectivamente lo que está permitido. De esta manera, la procedencia del amparo contra normas legales se da, pero con una condición. Esta es que las normas tengan que ser necesariamente normas obligativas, esto es, normas de una eficacia inmediata, que no necesiten un desarrollo reglamentario o que no necesiten un presupuesto especial para su implementación. En efecto, al lado de esto señala otros argumentos que finalmente le dan un soporte. El primero, que la Constitución no se interpreta de manera literal. Segundo, que vista así, que está prohibido el amparo contra la ley, sería una norma que limita
el acceso a la justicia, y una norma de esa naturaleza no puede interpretarse de manera extensiva. Por último, y a nuestro entender, el argumento de mayor peso es que si un justiciable de pronto siente que en la aplicación de una norma con rango de ley se le vulnera un derecho fundamental, no se le puede dejar en orfandad, no se le puede dejar abandonado a su suerte. Máxime si tenemos que, en el caso de los procesos de inconstitucionalidad, la legitimidad para lograr el ejercicio del demandante viene a ser un acto restringido. A diferencia del amparo contra resoluciones judiciales, donde hay marchas y contramarchas y donde la línea jurisprudencial no ha sido del todo uniforme, en el caso del amparo contra normas legales es todo lo contrario. Ha habido mencionado la sentencia 2308 del año 2004, el caso Agustín Mantilla Campos, como la sentencia fundadora. Bueno, pues las demás sentencias, las que han seguido, empresa pesquera A y B, el caso de empresa de turismo central o empresa de turismo Megabús y otras, han seguido exactamente lo señalado en la sentencia primigenia, de tal forma que hoy es un hecho indiscutido, no lo sostiene el Código Procesal Constitucional, sin embargo nadie discute la procedencia del amparo contra normas legales. Y en ese amparo contra normas legales habría que preguntarse cuáles son esas normas con el rango de ley con las cuales procede el amparo. Evidentemente no procede contra los productos jurisprudenciales del Tribunal Constitucional que tengan rango de ley, esto es, los precedentes, la doctrina jurisprudencial, ni mucho menos las sentencias normativas o manipulativas, pero sí procede contra todo el plexo que se ubica en el segundo nivel, ahí, debajo, inmediatamente de la Constitución, esto es, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos legislativos, decreto de urgencia, decreto de ley, reglamento del Congreso, resolución legislativa, ordenanza municipal y ordenanza regional. Por último, también señalaremos que todo el proceso de amparo contra normas legales que finalmente se ha declarado fundado, es decir, tenga una sentencia estimatoria, estamos hablando de un control difuso, porque la sentencia no puede declarar inconstitucional la norma, no es una de abstracto, pero sí declara su inaplicación para el caso concreto por la vulneración de uno o más derechos fundamentales. Como hemos podido ver una vez más, el Estado constitucional de derecho determina aquello que la diferente jurisprudencia constitucional de distintos países viene repitiendo casi como una letanía. Es decir, que no existe espacio de ejercicio del poder que no tenga un control constitucional. Lo que acabamos de ver, la procedencia y el amparo contra las normas legales es una muestra más de ello. Cada vez se va reduciendo la posibilidad de que un acto de poder sea absolutamente discrecional, que no tenga el control constitucional. Esto es todo. Desde aquí, nuevamente desde el distrito de Miraflores, nos despedimos. Bien, entonces en esto se puede señalar, ¿no?, que efectivamente sí procede el amparo contra leyes, estas normas tienen que ser autoaplicativas, y bajo esa vertiente no procedería el amparo contra los productos que emite el Tribunal Constitucional. Hablamos del precedente constitucional, de la doctrina jurisprudencial o de las sentencias manipulativas. Cuando veamos la acción de inconstitucionalidad, que es el último tema que revisaremos casi en la semana 16, a puertas de finalizar el curso, ahí hablaremos de la clasificación de sentencias a la luz de los fundamentos que emite el tribunal con respecto a la acción de inconstitucionalidad. Pueden darse sentencias de carácter normativas, manipuladoras o manipulativas, de adhesión, de supresión. En algunos casos veremos, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional, cuando declara infundada una acción de inconstitucionalidad, no significa o no está señalando desde luego que la norma sí está bien, sino lo que puede indicar es que la norma sí representaría ser constitucional siempre y cuando se interprete en este sentido. Entonces, el tribunal le asigna un sentido
constitucional a la norma que aparentemente debió declarar inconstitucional. Pero si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no puede salvar el sentido o la interpretación constitucional, es ahí donde el tribunal señala que es fundada la demanda de inconstitucionalidad y ordena la expulsión de la norma. Eso lo hace siempre, pero en última ratio, porque lo que busca siempre el Tribunal Constitucional es salvar el contenido de la norma, asignándole y diciéndole, señores operadores de derecho, poderes públicos, poderes privados, tienen que interpretar la norma de esta manera para que de esta forma no haya un conflicto, no haya una colisión con la norma fundamental. Y ahí veremos, por ejemplo, sentencias aditivas, sentencias manipulativas, sentencias de corrección, de simple admiración, etcétera, que es lo que puede establecer el Tribunal Constitucional cuando en su labor de control de la constitucionalidad, a través del ejercicio de la acción de constitucionalidad, emite esto. Sobre ello no podría haber, desde luego, un amparo porque formalmente no son leyes, son reglas de interpretación, son criterios genéricos, pero sí procedería el amparo contra leyes todas aquellas que se encuentran después del texto constitucional, como los tratados internacionales, las reformas constitucionales en aplicación del artículo 206 de la Constitución, la ley orgánica, que es la estructura que regula la estructura del Estado, los órganos autónomos, las leyes ordinarias, los decretos legislativos, que es producto que emite el Ejecutivo, por delegación de facultades, decretos de urgencia en materia económica financiera, Ejecutivo, decretos leyes producto de gobiernos dictatoriales, reglamento del Congreso, atribución del Parlamento Nacional, resoluciones legislativas, que también es un producto que emite el Parlamento Nacional, y las ordenanzas a nivel municipal y a nivel regional. Estas ordenanzas también, cuando existe una falsedad o una violación en la ordenanza de derechos fundamentales, cambia la posibilidad de interponer un amparo contra estas ordenanzas, tanto del ente regional como del ente municipal. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el amparo no necesitas una pluralidad de personas para interponer la demanda. El que se considere afectado puede interponer la demanda sin inconveniente. A diferencia de la acción de inconstitucionalidad, que puedes tú también pedirlo a través de una ordenanza, que sea inconstitucional la ordenanza municipal o la ley, en la que se adquiere un número determinado de ciudadanos, ¿no? Para interponer esta acción de inconstitucionalidad. Es por eso la importancia. Ahora, cuando se presenta una demanda de amparo contra normas, lo que va a resolver el Tribunal Constitucional en última instancia, porque llegaría a un recurso de agravio constitucional, es el ejercicio de un control difuso, no el ejercicio de un control concentrado. ¿Por qué? Porque el control concentrado solamente se da en las acciones de inconstitucionalidad y este proviene de un proceso de amparo. En ese sentido, inaplica la norma, pero no la declara inconstitucional, porque la única vía para declarar inconstitucional es a través de la acción de inconstitucionalidad, en donde los sujetos legitimados pueden interponerla. Esa es la diferencia entre lo que es la procedencia de un amparo contra normas, el resultado final, la inaplicación de la norma en caso concreto, es como si los jueces constitucionales actuaran como jueces adscritos al Poder Judicial, aplican la norma nada más, pero tendría que en todo caso instarse un procedimiento de acción de constitucionalidad. Algunos han cuestionado este mecanismo, donde decían lo siguiente, pero si el tribunal está ejerciendo control difuso y está inaplicando la norma, lo más usual sería que a través de un control de oficio declare la inconstitucionalidad de la norma y no ir por otro proceso a través de una acción de inconstitucionalidad. Pero allí estarías tú afectando la esencia del proceso, porque estarías utilizando un proceso de amparo para ir al fondo del tema, que sería una acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, eso está vetado. Simplemente el amparo contra la norma lo que va a buscar es que inapliquen esa norma, esa ordenanza, esa resolución legislativa, ese decreto de ley que vulnere el contenido de derecho fundamental al caso en concreto, nada más. Y esa es la clara expresión de que el tribunal también hace control difuso. Por eso se dice que el cambio de poder judicial solo hace control difuso, en base al artículo 78, pero el texto, los jueces del Tribunal Constitucional no solo hacen control concentrado cuando examinan la acción de inconstitucionalidad, sino control difuso a través del amparo contra normas legales. ¿Alguien que quiera añadir algo a la explicación que señaló el expositor? Todo estaba claro. Vamos al siguiente PPT.
Cada quiero ver si está en la parte. En la parte literal. Proceso de amparo sigue siendo la perla más valiosa de la corona del derecho procesal. La Convención Americana de Derechos Humanos lo señala expresamente en su artículo 25, inciso primero. En la parte superior, cuando dice que el Estado debe proporcionar a los ciudadanos un recurso rápido, sencillo y efectivo, como cual se regula el amparo ordinario. Y más adelante sostiene que inclusive procede cuando la vulneración de derechos sea de parte de personas en ejercicio de sus funciones oficiales, con lo cual se establece el amparo extraordinario. Por eso es un tema tan apasionante, por eso jamás podemos la persiana con el amparo y decir, ya está, y no es así. Si ustedes ven el list de Tribunal Constitucional, le hemos dedicado una decena de programas de amparo y siempre hay algo que decir. De eso hablaremos en los minutos siguientes. Soy Guido Aguilar Ramos y quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de Tribunal Constitucional. El amparo electoral. Acompáñenos. Plantear una demanda de amparo en un proceso eleccionario tiene características muy particulares, sobre las que abordaremos en los siguientes minutos. Por ello, nos parece que la mejor forma de hacerlo es respondiendo a tres preguntas. La primera, el por qué un amparo electoral. La segunda, ¿qué respuestas, qué ha dicho la jurisprudencia constitucional al respecto? Y tercero, ¿cuál ha sido la línea jurisprudencial del amparo electoral en el Perú? Entonces, dicho esto, comencemos. ¿Por qué un amparo electoral? Por tres razones fundamentales. La primera, porque los artículos 142 y 181 de la Constitución Política del Perú señalan que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables en sede judicial, porque contra ellas no procede recurso alguno, a lo cual definitivamente se forma un interrogante mayúscula. La segunda, a partir de esto, el Jurado Nacional de Elecciones antes ha hecho una interpretación literal, con lo cual, al interpretar la Constitución al pie de la letra, ha confundido lo que es autonomía con autarquía. Y la tercera razón, el calendario electoral, mientras se van cuestionando las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, mediante un amparo, corre de una manera inexorable. Entonces, a estas, digamos, tres razones por las cuales hay que estudiar el amparo electoral, ¿qué respuestas ha dado la jurisprudencia constitucional? Dando respuesta a cada una de las preguntas. En el primer caso, de los artículos 192 y 181 de la Constitución, que parecieran señalar que las resoluciones del máximo órgano electoral no son revisables, ha establecido que la interpretación debe ser bajo los principios de interpretación constitucional, es decir, fundamentalmente el principio de unidad de la Constitución. Esto es, la Constitución como y no hacer interpretaciones aisladas y distorsionadas del resto del texto. Y en segundo lugar, el denominado principio de concordancia táctica. Esto es, cuando aparentemente existe un desacuerdo, existe una antinomia dentro de la Constitución, su interpretación debe llegar más bien a un acercamiento. En segundo lugar, ha establecido que el Jurado Nacional de Elecciones y con él
otros organismos constitucionales, o mejor dicho, para ellos, no pueden existir campos de invulnerabilidad absoluta al control constitucional. No pueden existir islas en el ordenamiento jurídico que estén exentas del control constitucional. Y respecto del tercero, si bien es cierto, ha recomendado, ha sugerido al Congreso para que modifique el Código Procesal Constitucional respecto al amparo electoral, también ha dicho que, a pesar de que se reconoce aquella problemática según la cual, cuando concluye un amparo electoral, generalmente ya terminó el procedimiento eleccionario, deriva en una sustracción de la materia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional también ha sido firme en sostener que en ningún caso se va a suspender el calendario electoral. Y todo esto, las respuestas a las interrogantes aparecen en una línea jurisprudencial sostenida, en la cual se pueden rescatar 7 sentencias principales, de las cuales nos parece que hay 5 capitales, y son las siguientes. La sentencia 2366 del año 2003, proveniente de Ica. El caso Juan Genaro Espino Espino. La sentencia 5854 del año 2005, expediente proveniente de Piura. El caso Pedro Andrés Lizanapolis. El expediente 2730 del año 2006, proveniente de Lambayeque. El caso Arturo Castillo Chivís. El expediente 5448 del año 2011 de Huánuco, el caso Percy Rogelio Ceballos Freire. Y por último, el expediente 7 del año 2007, en este caso un proceso de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados del Callao, donde todo el soporte se basa en la línea jurisprudencial del amparo electoral. De esta forma, hemos tratado de responder a las inquietudes de cuáles son las características particulares que tiene el amparo electoral. No se quiere con el vídeo, húndalo, compártalo, y si ya está suscrito al web. Muy bien, ¿cuáles serían las características sobre el amparo electoral? ¿Cuáles serían las características que manifestaba el dispositivo? Eso de amparo contra resoluciones judiciales resulta ser uno de los más relevantes y trascendentes del derecho procesal en general y del derecho procesal constitucional en particular. Recordemos que hay países como Argentina, donde por ejemplo no existe esta figura, en el caso peruano y en el caso de la mayoría de países latinoamericanos, donde se regula el amparo contra resoluciones judiciales se hace porque este es un mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el caso peruano también de la Constitución peruana. Es un amparo maximizado, un amparo que refleja en su totalidad todos aquellos derechos fundamentales que no son protegidos por el área corpus como el Habeas Data. Sin embargo, las estadísticas que se arrojan son preocupantes. Muchos años ni siquiera el 1% las demandas de amparo contra las resoluciones judiciales son declaradas fundadas. Esto significa que existe un marcado extraño conceptual sobre esta institución y es que generalmente se toman como verdades falsedades, cuestiones que resultan verdaderos mitos sobre esta institución. Sobre ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar, docente de la institución que hace posible todo esto. Escuela de Derecho y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El amparo contra resoluciones judiciales, 5 mitos. Bienvenidos. Tenemos que partir de la identificación de estos hierros, de estos extravíos, de estos desvíos,
sobre el amparo contra las resoluciones judiciales. Esto es, el conocimiento genuino de la institución va a ser un paso adelante en este ámbito del derecho procesal constitucional. Comenzamos. Mito número 1. El amparo contra resoluciones judiciales puede revertir la decisión dada en la justicia ordinaria. Mito. Debido a que el amparo contra resoluciones judiciales no resulta ser una cuarta instancia, no significa la revisión del proceso ordinario a una sede constitucional, no. Lo que se realiza, como en todo proceso de amparo, es que en el proceso ordinario se haya vulnerado un derecho fundamental. Mito número 2. El amparo contra resoluciones judiciales determina que, admitida la demanda, se pueda solicitar una medida cautelar para suspender la ejecución de lo decidido en el proceso ordinario. Esto constituye un mito debido a que en el amparo contra resoluciones judiciales las medidas cautelares son improcedentes. El razonamiento que ha hecho el Tribunal Constitucional nos parece impecable en materia procesal. Esto es, se está cuestionando un proceso ordinario ya concluido, en el cual pasado por tres instancias no ha habido una actuación probatoria. Esa actuación probatoria, que va a significar la base de la decisión, no puede verse suspendida por una medida cautelar, debido a que la medida cautelar solamente se basa sobre la apariencia del derecho invocado. Mito número 3. El amparo contra resoluciones judiciales solo se debe señalar cuál es el derecho fundamental vulnerado. Esto no es así. Generalmente se dice, lo que se ha vulnerado es la motivación de las resoluciones, porque se está en desacuerdo con lo decidido en el proceso ordinario. No basta la manifestación. Recordemos que la vulneración del derecho en el proceso ordinario tiene que ser una vulneración grosera, tiene que ser una vulneración enorme, tiene que ser una vulneración clarísima, de tal manera que aquello con que mencionar el derecho fundamental vulnerado es suficiente constituye otra mitología. Mito número 4. El amparo contra las resoluciones judiciales, el juez tiene una labor objetiva. También constituye un mito, porque la conocida labor objetiva del juez en el amparo, con la suplencia de la queja deficiente, con la conversión de los procesos constitucionales o con la ejecución provisional, no se da más en el amparo contra las resoluciones judiciales, porque ya la persona ha tenido una tutela jurisdiccional. Tanto es así que uno de los requisitos para la presentación de la demanda de amparo contra las resoluciones judiciales es que el demandante debe señalar la fecha de notificación de la resolución judicial firme. Si no es así, entonces se presume que es extemporánea. Por el único número 5, el amparo contra las resoluciones judiciales es una variante más del amparo ordinario. No es así. Nos encontramos ante otro amparo, un amparo extraordinario. El amparo ordinario es un amparo donde la tutela jurisdiccional es ordinaria. Es la primera vez que se le da al demandante. Aquí estamos ante una tutela jurisdiccional revisora. Es decir, no es así que la misma legislación reduce el plazo de prescripción a 30 días. Ahora sí, creo que es el momento de presentar el cuadro resumen general de la temática del día de hoy. El amparo contra las resoluciones judiciales, 5 mitos. Número 1, el amparo contra las resoluciones judiciales revierte la decisión de la justicia ordinaria. No es así. Lo que hace es ver que el derecho fundamental ha sido vulnerado de manera manifiesta en la justicia ordinaria. Mito número 2, el amparo contra las resoluciones judiciales prescribe que, admitida la demanda, se pueda presentar una medida cautelar que suspenda la ejecución. Es falso, porque las medidas cautelares están proscritas en este tipo de procesos. Mito número 3, el amparo contra las resoluciones judiciales
hasta que se señale la vulneración del derecho fundamental. También es falso, porque no solamente se debe señalarse la vulneración del derecho fundamental, sino que la vulneración debe ser una vulneración manifiesta y además poder pasar el denominado test de intensidad. Mito número 4. En el amparo contra las resoluciones judiciales, el juez tiene una labor tuitiva. No es así, porque ya la persona ha recibido una tutela jurisdiccional. Lo que se hace es una revisión si en esa tutela ha habido la vulneración de un derecho fundamental. Por lo tanto, la labor tuitiva disminuye. Y por último, número 5, el amparo contra las resoluciones judiciales es una variante del amparo ordinario. Es falso, porque el amparo ordinario es una tutela jurisdiccional originaria, y en este caso es una tutela jurisdiccional de revisión, por ello el nombre de amparo residual. Aguardo, eso es una tutela jurisdiccional. Bien, en este sentido, es interesante lo que jurisdiccional de revisión. Por cuanto tenemos lo siguiente, si bien es cierto, habíamos explicado al inicio que el amparo, que el proceso de amparo, el proceso de habeas data y de cumplimiento, si se permiten medidas cautelares, en este caso se está señalando que el amparo específicamente con resoluciones judiciales que han causado estado, que han causado la calidad de cosa acusada en un proceso civil, un proceso, imaginémonos incluso, ¿no?, de alguna división contencioso administrativo, laboral, que yo quiera cuestionar a través de amparo lo decidido, lo resuelto por esas instancias judiciales, en esa medida no habría el amparo, porque bajo esa figura, ¿qué sucedería? Que el amparo evitaría, la medida cautelar de este proceso evitaría los efectos de la resolución judicial. Los efectos se van a producir, van a generar consecuencias jurídicas, sin embargo, se esperará el resultado de fondo de este proceso de amparo que tiene un carácter residual. Por eso, aquí se coloca lo que uno piensa que debe ser un amparo contra la resolución judicial, pero que en definitiva se requiere un rigor mucho más importante, no solamente vinculado al tema de la procesal efectiva, del debido proceso o a la debida motivación de la resolución judicial, sino también la comunicación de los derechos que realmente se encuentran vulnerados a través de la decisión judicial. Por lo tanto, podríamos decir que un amparo contra una resolución judicial, su estándar de actuación, su estándar de protección por parte de los órganos constitucionales no van a ser tan extensos como lo que fuera en una acción de amparo por un acto lesivo determinado. ¿Por qué? Porque aquí ya ha habido una tutela procesal efectiva, que tú señales que esa tutela procesal efectiva te ha afectado, te ha violentado debido proceso o proviene de un procedimiento irregular, la emisión de esa resolución que causa un agravio, tendrás que explicar a través del proceso de amparo contra esas resoluciones judiciales cuál es la naturaleza del derecho complicado, vulnerado, y en qué medida esto impacta desde el punto de vista de la afectación del derecho. Entonces, ¿en qué medida impacta esto en el justiciable? Por lo tanto, el carácter debiera ser residual. Y este es un video último que el expositor ha señalado, este último año me parece, en donde ha señalado incluso la estadística. Dice, ¿cuántos procesos de amparo contra resoluciones judiciales el tribunal en última instancia ha determinado correcto? Solo un 1%. Para que se den cuenta ustedes de esa naturaleza, igual lo que sucede en la vía corpus contra resoluciones judiciales emitidas en procesos penales, ¿no? De igual manera que llegan después a desencadenar de ser, no solo se debe evaluar el tema de la falta de motivación o debido proceso o alguna garantía inobservada, sino también, desde luego, en qué medida esa naturaleza incide directamente con el derecho fundamental generado. Bien, entonces, eso podríamos señalar como ideas importantes. Admitir demandas de posición de medida cautelar, no. En los demás procesos de amparo, donde solamente se advierte acto lesivo, sí, pero como esto viene de un proceso previamente establecido, en donde ha habido una decisión que desde luego, desde tu perspectiva, causa agravio, por eso que no se puede proceder medidas cautelares con amparo contra resoluciones judiciales. Solo debe manifestarse la vulneración, no basta solo la manifestación, mencionarlo, decirlo, se requiere la intensidad de la vulneración del derecho conculcado. El juez del amparo tiene una labor primitiva, sí, cualquier amparo se lo tiene, amparo referente al acto lesivo, pero como se trata de un amparo contra resolución judicial, ya no tiene ese carácter primitivo, ese carácter
protector, simplemente es un órgano de revisión. Y esto hace que el amparo de esta naturaleza sea un carácter residual, porque proviene de un procedimiento, no necesariamente un amparo, sino de cualquier otro proceso y procedimiento de distinta naturaleza, en donde no ha habido, probablemente desde tu perspectiva, una satisfacción o una protección adecuada al derecho fundamental. Bien, esto es lo que queríamos señalar con respecto al amparo contra las resoluciones judiciales. Y con esto ya hemos podido de repente profundizar en el contenido de las medidas cautelares, del amparo contra normas legales, contra resoluciones judiciales, contra laudos arbitrales y desde luego el amparo electoral, que dice que no debería darse porque al final la sustracción de la materia opera por el amparo de su proceso que sea de manera urgente, inmediato, la respuesta. El proceso electoral está sujeto a un calendario inamovible, inaplazable, por lo tanto, puede que te declare fundada tu demanda de amparo, pero no se puede materializar eso porque el proceso electoral ya terminó, concluyó y ya proclamaron, te ha excluido de la condición de postulante y después se determina que sí estabas nominado o esta exclusión representaba una afectación a tu derecho, lo reparan, pero ya el proceso electoral se dio y hay un ganador, etc. No se puede retrotraer, ¿no?, esa circunstancia de incorporar ya a otras elecciones, no podría ser. Por eso se dice que no hay mucha utilidad, podríamos decir, de presentar una demanda, un amparo electoral cuando se está en trámite un proceso electoral y el cual no va a ser aplazado y el amparo tampoco va a correr en virtud de ese proceso electoral o de ese electoral. Muy bien, ahora vamos a escuchar a sus compañeros. Tenemos unos 15 minutos para escuchar las dos presentaciones de sus compañeros que quedaron pendientes en la sesión pasada. Este es el modelo de demanda que me gustaría que ustedes revisaran. Este es un modelo de demanda contra una resolución judicial, específicamente contra la resolución de la Corte Suprema. Bien, aquí vamos a evaluar que efectivamente no solo se ha mencionado el derecho fundamental, sino de qué medida, de qué intensidad es la afectación de ese derecho fundamental. Bien, este es un modelo que se encuentra en el EP, demanda constitucional de amparo. En ese sentido, recuerden ustedes que todos los modelos de demanda contra procesos judiciales o contra resoluciones emitidas en un procedimiento que desde la perspectiva del solicitante es irregular, se dirigen no al juzgado constitucional, sino de frente a la sala constitucional, el órgano competente, la sala constitucional, en los lugares donde hay sala constitucional y en los lugares que no hay, la sala civil. Entonces podemos ya empezar con las exposiciones. Faltaban 2 minutos. Claro. ¿Qué pasó? Sí, ¿me pasa? Bien. Buenas tardes. El expediente que hemos elegido el grupo es el expediente 084 del año 2022. Se trata de un proceso de amparo contra resolución judicial. Bueno, el asunto se trata sobre un recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alice Marianela Cueva Pereira contra la resolución de fecha de noviembre de 2021, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia, que declaró improcedente la demanda de amparo. Según los antecedentes, nos manifiesta que la demandante interpuso una demanda de amparo contra la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Bueno, ella ha solicitado la nulidad de la resolución número 9 de fecha de octubre de 2025. Esa resolución, digamos, ha salido, digamos, confirmada, ¿no? Prácticamente confirmada parcialmente porque la demandante, bueno, por su trabajo ha solicitado un monto de dinero contra la empresa, digamos, no, contra la empresa, organización consultora y constructora, pero el monto que ella ha solicitado no ha sido, digamos, totalmente fundada, sino parcialmente. Entonces, como ella en la primera instancia presentó primero, ¿no? Presentó primero, digamos,
su vulneración, ¿no? Su vulneración, y la primera instancia sale fundada, ¿no? Sale fundada, digamos, parcialmente. Entonces, ella lo que hace, apela a la segunda instancia. Ahí va donde es ante la jueza, que la jueza del séptimo juzgado civil, ella revisa, ¿no? Revisa porque ella, la demandante previamente en esa apelación presenta ella pruebas, ¿no? Pruebas. Entonces, la jueza de séptima instancia, ella lo que hace es, lo revisa las pruebas, ¿no? Lo revisa, pero ella revisa conjuntamente todas las pruebas y aparte observa que según una ley, ¿no? Una ley que es se aplica el artículo 559, inciso 3 del Código Procesal Civil, ¿no? Donde ella indica de que esas pruebas para la segunda instancia no es aplicable, ¿no? Por lo tanto, ella, digamos, corrobora lo que dijo la primera instancia, ¿no? Ante ello, la demandante, ¿qué hace ella? Ella presenta lo que es el proceso de amparo, ¿no? Ella presenta el proceso de amparo. Entonces, en la primera instancia hablamos del proceso extraordinario, ¿no? Y de ahí va a la segunda sala, donde queda improcedente, ¿no? Porque piensan que están cuestionando la decisión de la jueza, ¿no? Y más no otra cosa. Entonces, a ver, ahí te demostramos en el sentido. Cuando ella interpone la demanda de paro por la resolución judicial, la demandante, ¿qué derecho estaría señalando ella como afectado? Ya, ella lo que ella pide es el derecho, digamos, al debido proceso, que se está dando el debido proceso, también las pruebas, ¿no? También a lo que es ¿cómo se llama? La motivación de las resoluciones judiciales, y también a ver, son cuatro, son a las motivaciones, al debido proceso, a las medidas probatorias y también a la tutela judicial efectiva. Entonces, tomando en cuenta eso, entonces, cuando ya sale procedente en la sala segunda, ¿qué pasa ahí? Que ella presenta su recurso de agravio. Entonces, cuando se va a presentar recurso de agravio, en esa sentencia, el Tribunal Constitucional lo toma ese caso, entonces la Constitucional lo que hace es revisa todo, ¿no? Comienza a fundamentar, ¿no? En aspecto jurídico, comienza a revisar lo que es la tutela judicial efectiva para ver si uno de ellos ha habido vulneración, y de ahí también pasa el debido proceso y también a la debida motivación, que es acá donde observa tanto con los medios probatorios, donde se da cuenta que la jueza entonces ha aplicado, digamos, un artículo que ya prácticamente en diciembre de 2014 ya había sido derogado. Entonces, ¿qué pasa? Que en diciembre de 2014 se deroga lo que es el medio, presentar los medios de prueba en una instancia, se deroga eso, la prohibición. Entonces, pero su aplicación comienza a partir de enero de 2015. Pero la jueza, cuando ella da su sentencia, ha sido en octubre de 2015. Entonces, ya cuando el artículo ya ha sido derogado, entonces, tome en cuenta de una cosa que eso no debió ser así, ¿no? Porque está aplicando un artículo ya derogado, ¿no? Entonces, y más bien, Tribunal Constitucional nos habla sobre el artículo que se debía aplicar, el artículo 374 del Código Procesal Civil, ¿no? Que debía aplicarse porque sí permitía ofrecer medios probatorios en lo que respecta a apelación. Entonces, concluyó el Tribunal Constitucional que se vulneró el derecho a probar y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, porque la demandante fue impedida arbitrariamente de presentar pruebas en la segunda instancia. Entonces, en su resolución en el fallo, declaró fundada la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida
acción y del derecho privado. Y en todo caso también toma la decisión de declarar nula la resolución de octubre de 2015 emitida por el séptimo juzgado civil y ordena que el séptimo juzgado civil de Chiclayo emita una nueva resolución. ¿Ustedes están de acuerdo con el tratamiento de la decisión? Sí, sí. Sí, estamos de acuerdo. También es que no tiene miedo esta posibilidad de interponer el proceso de amparo, porque para este tipo de proceso de amparo, ¿cuántos días tiene la solicitud de plantear? Lo que resulta pues la resolución del juicio es un 30 días. Naturales o hábiles. Hábiles. 30 días hábiles. Yo diría pasado, yo diría para revisar su contenido, cuando los atajados, evidentemente, aparentemente está derrotado, juzgado, creativos, puede que no prueba, la justicia que se lleva el penal en el proceso. Esto hace una norma derogada, ¿no? También una intervención de la resolución. Muy bien, Aldana, y más para la vea. Señor Pérez. Señor Pérez. ¿Cómo comenzó hablando? No, Bien. Claro. Bien, entonces vamos a utilizar este modelo de demanda constitucional de amparo, en este caso contra una resolución que ha votado la vía, la resolución de la Corte Suprema. En este sentido, se consignan los datos generales. Sabemos nosotros que para este proceso de demanda no habría la posibilidad de un amparo por la naturaleza que es un amparo con resolución judicial. Cuaderno principal, exento número 1, sumilla, interpongo demanda de amparo contra resolución judicial. Como les había manifestado, en ese sentido, cuando es un amparo contra resolución judicial, la instancia correspondiente no es el juez constitucional, no es el juez de primera instancia, sino la sala. Por eso se dice, señor presidente, la sala superior constitucional de la Corte Superior. En los lugares donde exista sala constitucional, en los lugares donde no hay sala constitucional, sala civil o en su defecto la sala mixta que recibe tanto temas civiles, penales, constitucionales, etc. Se coloca la generalidad de ley, el nombre y apellido del demandante o de la persona que está siendo afectada, y si no lo puede hacer él, no es su representante debidamente acreditado con el instrumento público que designe su nombramiento. Nombre, domicilio real, domicilio procesal, incluso casilla judicial electrónica. A usted respetuosamente me presente y digo, para la interposición de la presente demanda se toman en cuenta los requisitos previstos por la demanda de amparo en el segundo párrafo del artículo 2 de la ley del Código Procesal Penal Constitucional, ley 31.307, que indica: en los procesos de amparo, data y de cumplimiento, la demanda se presenta por escrito y deberá contener en cuanto menos los siguientes datos: la designación del juez ante quien se interpone, sala constitucional, nombre, identidad, domicilio procesal del demandante, reconocimiento expreso de quien está interponiendo la demanda, nombre y domicilio del demandado contra quien se dirige la demanda constitucional, y la relación numerada de hechos que haya producido o esté en vías de producir la agresión del derecho constitucional. En el caso que nos ha narrado su compañera, evidentemente había una relación de derechos vulnerados vinculados a la tutela judicial efectiva, las garantías del proceso. 5. Los derechos que se consideran violentados o amenazados. El petitorio que comprende la determinación clara y correcta de lo que se pide, la firma del demandante, su abogado o de su apoderado. La competencia. La Sala Superior Constitucional es competente para interponer la presente acción de amparo contra una resolución emitida por la Corte Suprema, conforme al artículo 42 del Código Procesal Constitucional. Es competente la Sala Constitucional, o si no lo hubiera, la Sala Civil de turno, y la Sala Constitucional de la Corte Suprema es competente para resolver en segundo grado si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial de fondo emitida por la Corte Suprema de Justicia. Como aquí lo que estás posicionando es una resolución de fondo de un recurso de casación emitido por la Corte Suprema,
El primer órgano revisor será la Sala Constitucional. El segundo órgano revisor en vía apelación será la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Y después de que interponerse se rechaza, recurso agravio constitucional ante el TC. Demandado de dirección domiciliaria, en este caso el demandado como el autor de la resolución, es un vocal de la Corte Suprema, 5 vocales de la Corte Suprema, el Poder Judicial debidamente representado por su presidente con dirección en Cercado de Lima. Téngase presente que no se notifica ni emplaza con la demanda de los jueces del Poder Judicial conforme al segundo párrafo del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que indica en los procesos constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial. 2. Indicar la denominación de la entidad pública que el proceso de la jurisdicción ordinaria fue demandado. En este caso, en el proceso de la jurisdicción ordinaria fue demandada. En ese proceso uno tuvo que tener como la persona de la parte demandante, pero el demandado. En este sentido, a veces se tiene que consignar los datos. Ahora, es un proceso que provino de una materia civil, entonces en este caso la entidad correspondiente de ese proceso que actuó como demandada. Téngase presente que se emplaza a la entidad pública en su calidad de tercero que le puede afectar la decisión de traer el presente proceso. Imaginémonos que sea un proceso laboral, donde como demandado tuviste acceder y la resolución de la Corte Suprema para la efectiva del demandante y causa agravio. Indicar ahí a quién competice como demandado en el proceso de resolución, en el proceso por el cual tú estás demandando el amparo contra esa resolución. Se tendrá que indicar ahí el ser. Cuando la demanda pareciera recibir comprender a terceros que no han sido emplazados, se puede poder integrar la aclaración emplazando a otras personas si de la demanda de la contestación aparece evidente que la decisión va a recaer en el proceso que los va a afectar. Si no lo hicieras, el juez cuando llegue a la demanda debe integrarlo de oficio a ese tercero, porque en la repercusión, cualquier resultado de ese proceso va a tener una repercusión de ser el caso en el tercero. Emplazado. El artículo 5, primer párrafo del Código Procesal, indica que la defensa del Estado de cualquier funcionario o servidor público se hace a través de los procuradores públicos. Quienes representan al Estado, la defensa de sus intereses son los procuradores públicos. En defensa de los intereses del Poder Judicial, el procurador público de asuntos judiciales del Poder Judicial. En defensa de la entidad pública como tercero, el procurador público de esa entidad. Petitorio. En acumulación objetiva y originaria hay varias pretensiones, tanto principal como accesoria, nos dice lo siguiente. Como pretensión principal, interpongo demanda de amparo contra la resolución judicial para que se declare la nulidad de la sentencia de casación. Como esta resolución emitida por la Corte Suprema, nosotros sabemos que la Corte Suprema emite sentencias casatorias o ejecutorias supremas. En este caso se pide la nulidad de la sentencia de casación que declara infundado mi recurso de casación de la Corte Suprema por ser juzgada como manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva al inobservar el derecho del demandante, ¿no? Ahí indicar que el derecho de la tutela procesal ha sido afectado, por ejemplo, perder una resolución del derecho, una falta de motivación de la resolución judicial, una afectación al debido proceso, la no valoración de las pruebas, etc. Protección accesoria, solicitamos que se aclare la nulidad solicitada por la afectación a la tutela procesal efectiva, se restringe el proceso judicial al momento de volver a emitir una sentencia de casación. Si estamos diciendo que la sentencia de casación causa daño, lo correcto en el proceso de amparo es pedir en ese sentido que esa sentencia que causa daño sea declarada nula y que los jueces, el tipo de pronunciamiento que emita en ese sentido, la Sala Constitucional pueda corregirse este vicio o esta afectación. La restitución se solicita de acuerdo al primer párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que indica que los procesos a que se refiere el título de por finalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho constitucional. Si sostengo que el recurso de casación dice que el acto violatorio, entonces debo evitar que sea antes de que se emita un nuevo recurso de casación, sino afectar estos derechos. La procedencia constitucional del amparo contra la resolución judicial debe tenerse en cuenta el segundo párrafo del inciso del artículo 200, que no procede el amparo ni contra normas legales ni contra resoluciones judiciales
emanadas del procedimiento regular. Pero lo que estamos admitiendo es que no es un procedimiento regular, sino irregular y con flagrante vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, es posible acoger o presentar una demanda de amparo bajo este contexto. Por lo tanto, la acción de amparo procede contra las resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento irregular, en base al principio sistemático de incoherencia de los jurídicos. Plazo para interponer la demanda por tratarse de una resolución judicial y no cualquiera resolución judicial emitida por la Corte Suprema, lo que significa un recurso de casación, el plazo es de 30 días hábiles desde el día siguiente que te notifica la resolución en la cual declararon impugnado el recurso de casación. Tratamos del proceso de amparo iniciado contra la resolución judicial o laudo arbitral. El plazo para interponer la demanda es de 30 días hábiles. Esa diferencia entre cualquier acto lesivo y el plazo de 60 días hábiles. Y se inicia con la notificación de la resolución o el laudo arbitral que tiene la condición de despido. Por lo tanto, para interponer esta demanda se inicia el día de la notificación con limitación considerar sábado, domingo y feriados o días no laborables. ¿Por qué? Porque son días hábiles. Los días hábiles excluyen sábado, domingo y días calendario por feriado. El derecho constitucional violado. El derecho constitucional violado es la tutela procesal efectiva al inobservar el derecho del demandante a obtener una resolución fundada en derecho. Se está posicionando que la resolución de casación en causa agravio por relación emitida conforme a derecho. Conforme lo establece el primer y tercer párrafo del artículo 9, el amparo es firme citada con piso agravio de procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución. En este caso no ha habido ningún dejar de consentir. La Corte, por los grupos de la Corte Suprema, que agota la vía, ha sido materia de procedimiento dentro del proceso de amparo en el plazo de 30 días. Se entiende por tutela procesal efectiva aquella expresión jurídica de una persona a la que se respeta en el modo iniciativo sus derechos a libre de acceso a lo profesional, a probar, la defensa, contradictorio, igualdad sustancial en proceso, y no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos y a la obtención de una resolución fundada en derecho. Por eso se dice que afecta directamente la tutela procesal efectiva. La demanda debería ser declarada inadmisible si solamente genéricamente ya han dicho que afecta la tutela procesal efectiva, porque hemos visto que existen distintos componentes o distintos derechos que comprenden la tutela procesal efectiva. Y es por eso que en este caso se ha centrado en la obtención de una resolución de derecho. Está señalado que el recurso de casación quebranta este principio de una resolución fundada en derecho. Acceder a medios impugnatorios regulados en la imposibilidad de repetir procesos fenecidos a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de resoluciones judiciales y la observancia del principio de legalidad procesal y penal. Esto es muy importante en casos en que, por ejemplo, no se aplican normas que están establecidas en el ordenamiento procesal y de esa manera se está procesando o se está continuando con un proceso que, en fin, está vulnerando este principio de seguridad. Relación numerada de los hechos, antecedentes del proceso de la jurisdicción ordinaria. Aquí se escribe el relato de hechos de lo que sucedió en el proceso que conllevó a esta recurso de casación. Se hacen esos antecedentes para determinar el contexto de violación del derecho de tutela procesal efectiva, sin que implique alguna solicitud de revisión de los hechos que motivaron la acción en la jurisdicción ordinaria. Lo que uno presenta ahí es simplemente los hechos que fueron ya debidamente analizados, evaluados por la jurisdicción ordinaria, pero aquí identificando cuál de estos hechos ha generado un contenido o una violación flagrante de su derecho a la procesal efectiva. Con fecha que se entera de demanda, dando lugar al expediente local en la Corte Superior, con fecha se emitió sentencia que declararon imputada mi demanda, interpongo recurso de apelación que confirme la sentencia, con fecha se emite que confirma la sentencia que declara imputada mi demanda. ¿Qué está tratando aquí el ítem del proceso? Interpuse una demanda, me declararon infundada la demanda. Apelé, me declaró y me confirmaron la infundada la demanda. ¿No? Con fecha interpuso un recurso de casación contra la sentencia de vista y con fecha se emite la sentencia casatoria que declara infundada mi recurso de casación. ¿Qué está demostrando el agotamiento de la vía ordinaria? Porque bajo ningún sentido dejamos conseguir la resolución. Ante la primera respuesta del órgano funcional, apeló. Ante la segunda respuesta, interpuso recurso de la constitucional o recurso de casación. Y la Corte Suprema resolvió ese recurso. Ha agotado todas las vías
para que en expedito, de ser el caso materialmente hablando, su derecho en la vía constitucional. Esta es la descripción de los antecedentes del proceso, la justicia ordinaria, si trata de demanda de amparo contra la resolución judicial. Aquí tendremos que indicar cuáles son las razones, argumentos que indican en violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Porque la sentencia que emite, que trae consigo este recurso de casación, o esta sentencia casatoria no corresponde realmente al sentido del propósito constitucional del derecho. Eso tiene que indicarse, especificarse qué fundamentos, etcétera, o si hay una falta de motivación o una motivación aparente o una ilogicidad en los fundamentos, todo eso tendría que, con razón, presentarse adecuadamente. Estas razones son procesales, muchos días se referencia a hechos que fueron materia de constitución que sucedieron con una ley. Recuerde que este amparo contra la resolución judicial no es una nueva oportunidad para vigilar su derecho. Solo será procedente si es clara y manifiesta la afectación a la tutela personal efectiva. Aquí lo que nos está diciendo en este caso el escrito es que tú no puedes interponer un amparo contra la resolución judicial para que se examine nuevamente el tema de fondo. Si el tema de fondo fue resuelto en el corte en el proceso ordinario, aquí tú interpones un amparo contra la resolución judicial cuando la resolución que da fin, que termina, que concluye la actuación ordinaria, te causa un agravio, pero un agravio de contenido constitucional, como de repente fue el de la falta de probar y de afectación del derecho a la prueba, quizá valoración errónea de la reflexión, quizá un apartamiento de la doctrina, etc. Tienes que verificar en ese sentido cuál derecho fundamental fue quebrantado, ¿no? Debido a un proceso, actuación de pruebas, no te permitieron los recursos impugnatorios, pero sería en este caso, porque en este caso se ha dado todos los recursos impugnatorios y en toda la instancia has perdido, ¿no? Medios probatorios, el artículo 13 del primer párrafo del Código Procesal, en los procesos constitucionales los medios probatorios ofrecen en el momento de la interposición de la tanda o del escrito de contestación. Por ejemplo, la demanda del proceso inicial, la sentencia, el recurso de apelación, la sentencia vista de la sala, el recurso de casación y la respuesta de la Corte Suprema, de cuál se interpone. Después tenemos la copia de los recursos o pedir que se oficie desde luego todo el expediente para el juzgado, para la sala constitucional. Anexos y por lo expuesto, ¿no? Al no ser el demandante de una persona jurídica como el libro, no está obligado al pago de transferencias judiciales. Si fuera una persona jurídica con fines de lucro, sí estaría obligado a pagar los aranceles judiciales. Esto es lo más importante, tener en cuenta que solo sería posible cuestionar una mediación, una resolución judicial emitida por la máxima instancia, habiendo agotado la vía ordinaria, siempre y cuando haya una afectación a la tutela procesal efectiva. No basta invocarla, tienes que detallar cuál es esa afectación directa que trae consigo el recurso de casación y que quiere que sea emitida otro recurso de casación en base a los actos delatorios analizados en este recurso. No es un doble juicio de valoración, no te van a valorar nuevamente los hechos, simplemente te van a valorar la afectación a la tutela, al debido proceso, a la imposibilidad de repente de acceder a medios o personas fenecidos o al efecto del principio de legalidad. Esto es lo concreto que tenemos como modelo de una demanda de amparo. Para aquellos que quieren profundizar, en la web existe bastante información del expositor José María Papori Cari, también profesor de Derecho Administrativo, y un administrativo, y videos muy interesantes sobre todo el proceso, sobre los tipos de procesos y la materialización de cada uno de estos procesos. No coloco al doctor Papori porque son esos videos de 1 hora y media. Acaba la clase y no termina la exposición. Pero sí es recomendable que ustedes ya por su cuenta profundicen en ese tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hay ninguna pregunta y duda. Retornamos el día lunes, para el lunes van a pasar a pegar el de mayo, y el día lunes continuaremos con ese folio. Ya no hay ningún día pendiente en ese sentido. Esa enlace del modelo